ideal, donde no existe las pérdidas, ¿no? Entonces, en este ejemplo vamos a poder identificar, calcular cómo influye, ¿no? Cuando un transformador se hace un cálculo real, tomando en cuenta sus pérdidas. Entonces vamos a hacer el ejemplo de cálculo. Consiste en lo siguiente. Nos dice, se tiene un transformador trifásico de 100 kVA de potencia nominal. Su relación de transformación es de 24.900 a 380 voltios. El grupo de conexión es DIN5, presenta unas pérdidas de 1.300 vatios en vacío y 3.000 vatios en los devanados a plena carga. La tensión de cortocircuito E sub cc es igual a 5%. Cada uno de estos datos nos proporciona el fabricante, de todas las marcas o todos los fabricantes. Esta información se cuenta, ¿no? Porque ellos, es una norma que de acuerdo a una norma internacional, ¿no? Es un requisito imprescindible tener esta información, ¿no?, de un transformador. Cada uno de estos datos ya conocemos. Vamos a hacer un pequeño repaso. Al hablar de potencia nominal en kVA, estamos hablando de la potencia aparente. Entonces, este transformador está diseñado para suministrar una potencia de 100 kilovolamperios, ¿no?, o 100.000 volamperios, como potencia nominal de diseño. Luego nos dicen que tiene una relación de transformación de 24.900 a 380 voltios. Entonces, esto quiere decir que es un transformador de tipo reductor, porque está reduciendo el voltaje de 24.900 voltios en el lado primario a 380 voltios en el lado secundario. Estos valores que estamos utilizando son valores reales que se utilizan, ¿no? Son valores reales que vamos a encontrar en una determinada industria o fábrica cuando nos encontremos más adelante, ¿no? El grupo de conexión es DIN5, ya sabemos qué significa. La D mayúscula nos quiere decir que en el lado primario está conectado en delta y en el lado secundario está conectado en estrella, ¿no? Y N es el neutro accesible del transformador. Vamos a habilitar, a disculpar, el puntero vamos a habilitar. Luego nos dicen que presenta unas pérdidas de 1.300 vatios en vacío. Entonces hemos visto que se hacen ensayos de vacío para determinar esta potencia, ¿no? Esta potencia no es más que la potencia que consume el transformador sin carga, ¿no? Mil disculpas, un segundito. Continuando entonces, tenemos unas pérdidas en vacío, o sea, ¿qué quiere decir? Sin carga, de 1.300 vatios que se han realizado al momento de fabricar el transformador. Entonces hemos visto en la parte teórica que a través de algunas mediciones podemos determinar esta potencia. Esta potencia de pérdidas en vacío es constante, no depende de la carga. Es una pérdida constante debido al núcleo del transformador. Luego nos dicen que hay unas 3.000 watts de potencia en los devanados a plena carga. Entonces, esta es la potencia en el conductor de las bobinas, ¿no?, o devanados. La suma del primario más la del secundario. Entonces, la suma de ambas potencias en pérdidas nos da 3.000 watts, que también lo podemos calcular mediante los ensayos de cortocircuito, como habíamos hecho en la parte teórica. Y a plena carga nos dicen, ¿no? Entonces, estos ensayos se determinan a plena carga, quiere decir a cociente nominal de diseño del transformador. Luego nos dan otro dato muy importante, que es la tensión de cortocircuito. E sub cc se lo simboliza, nos dicen que es igual a 5%. Este dato, de igual forma, todos los fabricantes nos proporcionan en la placa de características. Vamos a repasar la anterior placa que hemos
estudiado. Vamos a ver que en esa placa sí contamos con este dato, ¿no? Entonces, este dato de la tensión de cortocircuito no es más que la caída de tensión que se produce en el transformador, pero porcentualmente, ¿no? Porcentualmente y en módulo. A partir de estos datos, nos piden determinar, como primer inciso, la tensión en el secundario del transformador, si en el primario está conectada a una red de 24.900 a plena carga, como también a media carga, ¿no? Con un factor de potencia 0,8 inductivo. Entonces, si al transformador nosotros le conectamos una carga igual a su potencia nominal, nos dice qué voltaje se va a presentar en el secundario, que no es este voltaje, ¿no? De 380 voltios. El de 380 voltios es el voltaje sin carga, en vacío. Entonces debemos calcular cuánto va a caer de voltaje cuando nosotros conectemos una carga de 100 kVA con un factor de potencia 0,8 inductivo. Y también nos piden al mismo tiempo a la mitad de la carga, ¿no? O sea, el 50% de los 100 kVA. Inciso 2, nos piden calcular las pérdidas totales a plena y media carga, ¿no? Es algo similar. Debemos calcular las pérdidas totales cuando estemos usando toda la potencia nominal del transformador y a mitad de esta potencia. Como inciso 3, nos piden calcular el rendimiento a plena carga del transformador para un factor de potencia de 0,8 y un factor de potencia 1. También nos piden calcular lo mismo, pero a media carga, ¿no? O sea, una carga del 50%. Como inciso quinto, nos piden calcular el rendimiento máximo que tiene el transformador para un factor de potencia 1. Luego nos dicen, como inciso 6, qué carga del transformador para la cual presenta el máximo rendimiento. Entonces, una vez que calculemos el rendimiento, con qué potencia conectada en el lado secundario del transformador obtenemos el rendimiento máximo, ¿no? Eso es lo que nos piden. ¿Qué carga debemos conectar para que el rendimiento sea máximo en el transformador? Y finalmente nos piden graficar la curva de rendimiento del transformador a plena carga y con factor de potencia 1, ¿no? Entonces vamos a graficar la curva de rendimiento de este transformador conectando toda su carga nominal, al cual ha sido diseñado de 100 kVA, con un factor de potencia unidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Primero lo que vamos a hacer es identificar qué datos tenemos en el ejercicio. Entonces, vamos a colocar datos y vamos a ir anotando todos los datos que tenemos del ejercicio. Como primer dato nos dan la potencia nominal, lo vamos a llamar Sn, ¿no? Que es la potencia aparente, que ya conocemos, que es igual a 100 o 100.000 volamperios o 100 kVA, ¿no? Kilovolamperios. Luego nos dan como dato la relación de transformación, que nos dicen que reduce el transformador de 24.900 a 380 voltios. Su conexión es delta YN5. También nos dan como dato las pérdidas en el hierro, es igual a 1.300 vatios, y las pérdidas en el cobre de 3.000 vatios. Entonces, estos datos que nos da el fabricante, que nos plantean en la mayoría de los ejercicios que vayan ustedes encontrándose, cuando resolvamos más adelante, estas pérdidas en el cobre son a plena carga, ¿no? O sea, carga nominal en el lado secundario del transformador. Entonces, cuando circule la corriente nominal para el cual ha sido fabricado el transformador, estas pérdidas se van a producir, ¿no? En los devanados del primario y del secundario. Pero si nosotros variamos la carga, que podríamos conectar a media carga, como lo vamos a hacer en el cálculo. Entonces, las pérdidas en el conductor van a ser diferentes, no va a ser lo mismo, porque está en función de la corriente que circula por los devanados, ¿no? Del primario y del secundario, al cuadrado, ¿no?
Entonces, esto hay que tomar muy en cuenta. Estos datos que nos dan son a carga nominal o a carga de diseño, podríamos llamar. Entonces, vamos a hacer un esquema para poder entender o ayudarnos qué es lo que vamos a calcular. Entonces, tenemos el transformador trifásico, donde vamos a alimentar con un voltaje primario de línea a línea de 24.900, que es el voltaje 1N, 1 nominal, y en el lado secundario del transformador, la bobina 2, vamos a obtener un voltaje 2 nominal de 380 voltios, como nos dice el fabricante, sin carga, ¿no? Cuando no conectemos nada en el lado secundario. Pero para este ejercicio, ¿qué nos dan? Nos dan como dato que sin carga es 380 voltios. Pero lo que en la realidad ocurre es de que siempre vamos a conectar una carga, ¿no? Vamos a darle un uso a este transformador. Entonces, para este cálculo, lo que vamos a hacer es conectar una carga trifásica de potencia Sn nominal. ¿Qué quiere decir? Que la potencia va a ser la misma del transformador, ¿no? Cuando se dice a plena carga o a carga nominal, estamos indicando que la carga externa que vamos a conectar en el secundario del transformador. ¿Quién está con audio? Vamos a ver. Apaguen por favor sus audios, si no nos vamos a perjudicar todos. Entonces, continuando, lo que estamos indicando es de que en el secundario del transformador vamos a conectar una carga nominal del diseño del transformador, ¿no? De 100 kVA. Entonces, nuestra carga nominal va a ser S sub N de 100 kVA y con un factor de potencia de 1 y de 0,8 nos piden calcular cuál va a ser este voltaje real que va a existir aquí. Entonces, el voltaje, como les vuelvo a repetir, el voltaje sin carga es de 380 voltios en el lado secundario, que nos dan que todos los transformadores tienen esta información. Lo que sí no tenemos es este voltaje, porque este voltaje se origina debido a la carga que se conecta y existe una caída de tensión debido a la impedancia del transformador. Como hemos visto en la parte teórica, este transformador internamente está compuesto por una resistencia de la bobina primaria, su reactancia inductiva. De igual forma, en el lado secundario tiene su resistencia y su reactancia inductiva. Y el circuito magnético o el núcleo también tiene su reactancia magnetizante y su resistencia del núcleo, ¿no? Entonces, el circuito equivalente de un transformador tiene una determinada impedancia. Entonces, al alimentar nosotros con un voltaje, sabemos que en circuitos hemos estudiado, se va a producir una caída de tensión debido a estas impedancias del transformador, debido a esta impedancia equivalente. Por tanto, el voltaje que vamos a obtener en el secundario nunca va a ser el mismo del de diseño, ¿no? Del voltaje en vacío, o sea, sin carga. Entonces, eso tiene que quedar bien claro. Cuando calculemos más adelante, lo que tenemos que ver es que este voltaje que nos dan siempre va a ser el voltaje en vacío, ¿no? Sin carga. Entonces, lo que nos piden calcular primero es qué voltaje vamos a obtener en estos puntos cuando conectemos una carga de esta misma potencia nominal del transformador. Entonces, Sn le estamos poniendo a la carga y con un factor de potencia 1 nos dice, ¿no? Entonces, este esquema tiene que estar bien claro para que podamos continuar. ¿Qué es lo que estamos calculando? Entonces, lo que vamos a hacer primero es, nos piden calcular la tensión en el secundario. Si en el primario conectamos a una red de 24.900 voltios, a plena carga y a media carga nos piden, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Con toda la carga que el transformador nos puede entregar, y como otro inciso podríamos llamarlo a la mitad de la carga, con un factor de potencia de 0,8. ¿Qué es lo que hacemos para ello? Lo que vamos a hacer es describir las definiciones de la tensión de cortocircuito en corriente alterna. La tensión de cortocircuito en corriente alterna tiene dos componentes. Una componente que es debido a la resistencia equivalente o la resistencia de cortocircuito se lo llama.
Y la otra componente, otra caída de tensión debido a la reactancia de cortocircuito o la reactancia equivalente del transformador. Por Pitágoras elevamos al cuadrado y obtenemos el módulo, que es este triángulo, ¿no?, que podemos ver a la derecha. Tenemos la componente activa debido a la resistencia, va a haber una caída de tensión, que lo estamos llamando E epsilon RSC, debido a la resistencia, y una caída de tensión debido a la reactancia, que va a estar en cuadratura, ¿no?, a 90 grados. El módulo de este triángulo para nosotros es la tensión o la caída o la tensión de cortocircuito o la caída de tensión debido a esta impedancia del transformador. Luego, ¿cómo calculamos? Este dato, como les vuelvo a repetir, en su generalidad, todos los fabricantes por norma nos dan esta información, la tensión de cortocircuito, que lo vamos a ver más adelante en la placa que hemos estudiado el día de ayer. Vamos a revisar este valor, qué valor nos está proporcionando el fabricante, ¿no? Entonces, esta tensión de cortocircuito es la caída de tensión porcentual, pero del módulo del triángulo, ¿no?, porque estamos en corriente alterna. En corriente alterna tenemos dos componentes, una componente activa debido a la resistencia y una componente inductiva debido a la reactancia, ¿no?, del transformador. Ahora, ¿cómo calculamos la componente activa, epsilon RSC, debido a la resistencia de los devanados? Va a ser igual a las pérdidas en el cobre nominal, esto hay que tener muy en cuenta, es lo que nos da el fabricante, sobre la potencia nominal del transformador. Una vez conocido el porcentaje de caída de tensión debido a la resistencia, por Pitágoras podemos calcular, o despejando esta ecuación, hallamos la componente inductiva, ¿no? Va a ser igual epsilon cc al cuadrado menos epsilon RCC al cuadrado. De donde, por otro lado, la caída de tensión porcentual en función del índice de carga, que ya sabemos C es el índice de carga, el factor de potencia de la carga, está definido por esta expresión. Entonces está marcado de color esta ecuación, que lo vamos a utilizar muy a menudo. Donde C sabemos que es el índice de carga, es el porcentaje de carga, en otras palabras, el índice de carga, ¿no? Y reemplazando, entonces vamos a obtener de que la caída de tensión porcentual en un transformador es la diferencia del voltaje 2 nominal, el de diseño, menos la caída de tensión real, ¿no?, debido a la carga, sobre la tensión 2 nominal, por el 100%. De aquí despejamos el valor de tensión real de la carga, ¿no?, el voltaje real que va a haber en la carga. Va a ser igual al voltaje 2 nominal, este voltaje 2 ya sabemos es de vacío, por 1 menos la caída de tensión, el epsilon sub c, ¿no? Esta caída de tensión lo calculamos mediante esta ecuación, que está en función del índice de carga, el factor de potencia que se está conectando, y de las componentes de cortocircuito o debido a la resistencia de cortocircuito y de reactancia de cortocircuito equivalente del transformador. Y a su vez, cada valor podemos calcular mediante estas dos expresiones, ¿no? Entonces, con este repaso breve de lo que es la caída de tensión, vamos a aplicar ahora en este ejercicio, de manera práctica, cómo vamos a hacer el cálculo. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la componente activa debido a la resistencia, a la caída de tensión porcentual debido a la resistencia, ¿no?, que es epsilon RSC. Va a ser igual a las pérdidas en el cobre nominal sobre la potencia nominal. Las pérdidas en el cobre nominal tenemos como dato, nos dicen que es 3000, y la potencia nominal del transformador es 100 por 10 al cubo, ¿no?, porque está en kilovolamperios. Entonces, para que las unidades sean compatibles, tienen que estar en voltios amperios. Entonces, la caída porcentual va a ser aproximadamente 0.03, ¿no? Son unidades adimensionales. Luego aplicamos Pitágoras y calculamos la componente debido a la reactancia inductiva del transformador, epsilon x sub cc. Va a ser igual
a la tensión de cortocircuito o al módulo que nos da el fabricante al cuadrado, menos la componente debido a la resistencia equivalente al cuadrado, ¿no?, que hemos calculado. Entonces reemplazamos los valores, la tensión de cortocircuito nos da, en la placa nos decían que era el 5%, que es igual a 0.5 elevado al cuadrado, menos epsilon debido a la resistencia, que hemos calculado vale 0.03 al cuadrado. Desarrollando esta expresión en raíz, vamos a obtener un resultado de 0.04. Entonces ya tenemos las dos componentes de las caídas de tensión debido a la resistencia y debido a la reactancia. Lo que vamos a calcular ahora es la caída de tensión total tomando en cuenta a plena carga, ¿no?, a carga nominal o a carga de diseño del transformador. Entonces, cuando hablamos plena carga, el índice C es igual a 1, ¿no?, porque es igual a la potencia nominal del transformador. Entonces, emplazamos en la ecuación de caída de tensión, epsilon C, caída de tensión en la carga, va a ser igual al índice de carga por las componentes de la resistencia y de la reactancia y el coseno y el seno del ángulo. Entonces el índice hemos calculado, tiene un valor de 1, y la caída de tensión debido a la resistencia del circuito equivalente del transformador es igual a 0.03. Entonces emplazamos por coseno de phi. Coseno de phi es el factor de potencia de la carga, ¿no? Entonces, si revisamos en el enunciado, nos piden calcular para un factor de potencia 0.8, ¿no?, 0.8 inductivo. Entonces, emplazamos cos de phi, es el factor de potencia que ya hemos aprendido en circuitos, va a ser igual a 0.8, ¿no?, más la caída de tensión inductiva debido a la reactancia inductiva del transformador, que hemos calculado vale 0.04, por el seno del ángulo, ¿no?, por el seno del ángulo de la carga. Entonces, ¿cómo? Eso va a ser igual a 0.6. Entonces, este ejercicio ya lo hemos hecho, ¿no? Es el inverso de coseno a la menos 1 de 0.8 y aplicamos el seno, nos va a salir este valor de 0.6. Entonces, los que desean anotar, voy a intentar anotar en la presentación. Este 0.6 viene coseno, seno, no se va a poder. Es el seno del ángulo phi, que va a ser igual el seno del ángulo, que podemos hallar el inverso del coseno, ¿no? Coseno a la menos 1 de 0.8. Entonces, hallamos primero el ángulo, va a ser inverso de 0.8, el coseno, y aplicamos el seno, nos va a salir 0.6. A eso se refiere, de ahí sale este dato de 0.6. Entonces, con este dato hemos calculado la tensión porcentual en la carga, ¿no?, la caída de tensión porcentual. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es llevarlo en valor absoluto. Para llevar a valor absoluto aplicamos esta relación, donde decimos que la tensión 2 en la carga va a ser igual a la tensión 2 nominal por 1 menos la caída de tensión porcentual. Entonces emplazamos la tensión 2 nominal del transformador es 380 voltios. Es el dato que nos da el fabricante, nos dice que es 380 voltios sin carga, o sea, en vacío, por 1 menos la caída de tensión porcentual debido a la carga y al factor de potencia, que lo hemos calculado, tiene un valor de 0.048. Entonces, desarrollando esta expresión matemática, vamos a obtener un resultado de la tensión real en la carga de 361.76 voltios. Entonces, ¿qué información nos da este resultado? Nos dice si nosotros conectamos
la misma carga que el transformador nos puede entregar de 100 kVA. En bornes de la carga vamos a tener una caída de tensión de 361 voltios, ¿no? Sabiendo que el diseño es de 380 voltios. Entonces podemos ver de que existe caída de tensión, ¿no? Para eso, las soluciones que se dan ya en la fabricación de los transformadores se colocan taps. Los taps que sirven para poder regular esta caída de tensión o compensar. Luego nos piden calcular en este mismo inciso para una carga a media carga, ¿no? A 0.5 de la carga nominal. Entonces, a media carga vamos a hacer el cálculo. Nuestro índice de carga ya va a ser igual a 1 medio, que es igual a 0.5, ¿no? A la mitad de la carga nominal del transformador. Entonces, con ese valor del índice 0.5, que es la mitad de la carga del transformador, recalculamos la caída de tensión debido a la carga y al factor de potencia. Entonces tenemos las caídas de tensión nominales de la resistencia y de la reactancia, el coseno y el seno y el coseno tenemos calculado 0.8 y 0.6 y reemplazamos el índice de carga, que en este caso ya vale 0.6, 0.5, perdón. Entonces la caída de tensión porcentual va a ser igual a 0.024, ¿no? Porcentualmente. Y si lo expresamos en unidades absolutas, la caída de tensión 2 en la carga U sub 2C va a ser igual a U sub 2N por 1 menos epsilon C, que es la caída de tensión debido a la carga. Reemplazamos valores, la tensión nominal de diseño del transformador en vacío es igual a 380 voltios, 1 menos la caída de tensión porcentual que hemos calculado vale 0.024. Entonces reemplazamos 0.024 y vamos a tener una caída de tensión de 370.88 voltios. Entonces podemos comparar estos dos datos, ya podemos sacar una conclusión. Si nosotros usamos toda la carga que el transformador nos puede entregar, que nos puede suministrar, nuestra caída de tensión siempre va a ser la mayor, ¿no? La máxima. Pero si nosotros vamos reduciendo la carga, como en este caso a la mitad, vemos que la caída de tensión también se reduce, ¿no? O sea, no existe, se va mejorando en pocas palabras respecto a lo que está conectado con toda la carga. De 361 se sube a 370 voltios, ¿no? Obviamente, como habíamos estudiado en la anterior clase, cuando se trata de un estudio ideal, se considera que no existe este tipo de problemas, ¿no? De caída de tensión. Entonces, para cálculos rápidos, sin considerar las pérdidas del transformador, lo que se utiliza es el dato de 380. Pero estamos demostrando que con estos cálculos no ocurre eso en la realidad. Siempre va a haber una caída de tensión debido al transformador, ¿no? Debido a su reactancia y a su resistencia interna del transformador, que es lo que hemos definido el circuito equivalente. Entonces, con estos dos resultados estaríamos respondiendo lo que es el inciso 1, donde nos piden calcular la tensión en el secundario del transformador para una carga del 100% del nominal, ¿no? En esos casos C vale 1, y a la mitad de la carga de la potencia nominal, que sería 1 medio, ¿no? 1 entre 2 es 0.5. Entonces nuestro índice de carga es 0.5. Vamos a continuar con el inciso 2. En el inciso 2 nos piden calcular las pérdidas totales a plena y media carga, ¿no? Entonces ya sabemos, cuando nos dicen a plena carga, es a la potencia nominal de diseño del transformador. Entonces vamos a repasar un poco lo que hemos hecho en la parte teórica. Las pérdidas totales tienen dos componentes, uno debido a las pérdidas en el cobre del conductor, o de los devanados, más las pérdidas debido al núcleo o al circuito magnético, que se lo llama pérdidas en el hierro, ¿no? PFE.
Esas pérdidas en el IESO no dependen de la corriente de carga, son pérdidas constantes que están en función a las características del circuito magnético y del material del núcleo, ¿no?, ferromagnético. Entonces, estas pérdidas en el IESO son constantes. Lo que sí varía son las pérdidas en el conductor de los devanados. ¿Por qué? Porque las pérdidas están en función al cuadrado de la corriente por la resistencia, ¿no? Entonces, la corriente es variable. Si nosotros colocamos diferentes tipos de carga, lo que va a variar es la corriente. Entonces, una forma de representar esa variación para poder calcular las pérdidas en el cobre, se utiliza esta expresión. Entonces, las pérdidas en el cobre va a ser igual al índice al cuadrado por las pérdidas en el cobre nominal. Entonces, este dato de P sub U es las pérdidas en el cobre nominal, ¿no?, a cociente nominal del transformador. Entonces, la suma de estas dos pérdidas nos permite calcular la potencia total de pérdidas del transformador. Entonces, vamos a calcular primero, nos dicen a plena carga. La plena carga, estamos repitiendo ahora el índice, cuando hablamos de plena carga, el índice de carga es igual a 1. Y reemplazamos. Entonces, las pérdidas totales, esto es total, por favor, lo vamos a corregir. No es FE, es P sub T. Va a ser igual a 1 al cuadrado por 3000, las pérdidas nominales en el cobre, más las pérdidas constantes en el IESO, que son 1300. Entonces, si sumamos, vamos a obtener un resultado de 4300 vatios, ¿no? Entonces, las pérdidas totales en este transformador a plena carga es igual a 4300 vatios. Luego vamos a calcular a media carga, donde el índice de carga es la mitad, ¿no?, un medio, o igual a 0,5. Entonces, reemplazamos de igual forma, por favor, esto vamos a corregir, no es PFE, es P sub T, ¿no? Las pérdidas totales va a ser igual a 0,5, el índice al cuadrado, que ya hemos calculado, vale 0,5, por las pérdidas en el cobre nominal, que es de 3000, ¿no?, más las pérdidas que son constantes del transformador del valor 1300. Desarrollando esta expresión, vamos a obtener el resultado de pérdidas totales de 2050 vatios. Entonces, lo que tiene que quedar claro en esta parte, aparentemente son cálculos muy sencillos, pero lo que tenemos que tomar en cuenta es la interpretación, ¿no? ¿Qué es lo que estamos calculando? Entonces, si nos pedirían calcular, que puede darse el caso para el examen, calcular la potencia en el cobre a media carga, ¿no?, solamente en el cobre. Entonces, si queremos calcular eso, aplicamos solamente esta parte que es del cobre, ¿no?, debido a las pérdidas que se originan en los asollamientos del cobre del conductor. Entonces, utilizamos solamente este producto, ¿no?, el índice al cuadrado por las pérdidas del cobre nominales. Obviamente, si nos dicen a carga nominal, se va a valer 1. Pero si nos dice a la mitad de carga del transformador, que es 0,5, entonces se va a reducir a la mitad, ¿no? Estaríamos hablando de 1500. Entonces, para este caso en particular, inclusive, las pérdidas en el cobre serían de 1500, ¿no? No 1500. 0,5 al cuadrado por 3000, ¿no? No 0,5 suelto, al cuadrado. Entonces sería 0,25 por 3000 serían las pérdidas en el cobre. Entonces estaríamos respondiendo los dos incisos que nos pedían calcular de las pérdidas totales a plena carga y a media carga, ¿no? A plena carga es de 4300 y a media carga de 2050 vatios. Vamos a borrar, disculpen, esta del anterior sigue. Vamos a pasar ahora al tercer inciso, donde nos piden calcular el rendimiento
a plena carga para un factor de potencia de 0,8 y un factor de potencia 1. Entonces, para calcular el rendimiento a plena carga, ya tomando en cuenta las caídas de tensión en el transformador, vamos a desarrollar las ecuaciones que vamos a utilizar. Si se trata de una carga monofásica, la potencia P2, la potencia podríamos llamar la potencia de salida en el secundario del transformador, está definido, sabemos que la potencia activa es igual al producto del voltaje por la cociente y el factor de potencia. El voltaje, como estamos considerando un transformador real, debemos considerar su voltaje real que va a haber en la carga, ¿no? Y no el nominal que habíamos indicado anteriormente, no el dato de la placa del transformador. Entonces lo vamos a denominar B2C, que ya lo hemos calculado en el inciso 1, ¿no? El voltaje 2 real. Por la cociente 2 real que va a consumir la carga, ¿no? Entonces esta cociente 2 está en función de qué tipo de carga pongamos, qué tipo de valor para que obtengamos este dato real. Y coste phi, ya sabemos todos, es el factor de potencia de la carga, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta, podemos hacer por este lado, siempre y cuando, si la carga es monofásica, es el producto directo de B por I por el factor de potencia. Reemplazamos en la ecuación de rendimiento, que nos dice el rendimiento va a ser igual a la potencia de la salida, que es P2, sobre la potencia de la salida más las pérdidas, ¿no? Entonces la potencia de la salida va a ser este valor, reemplazamos sobre la potencia de salida más las pérdidas en el cobre más las pérdidas en el hierro. Estas pérdidas en el cobre, está con asterisco, se refiere a las pérdidas en el cobre, pero a esta carga I2, a la cociente I2 que va a circular, ¿no? A la cociente I2 real que va a circular debido a la conexión de una carga. Entonces no es constante, los vuelvo a repetir, es un valor muy variable que depende mucho del valor de la cociente que va a circular. Pero con el índice de carga nosotros, y utilizando las pérdidas nominales, podemos calcular estas pérdidas, ¿no? Es lo que yo les decía anteriormente. Entonces lo más práctico para resolver ejercicios, y es lo que vamos a usar ahora, esta misma ecuación lo vamos a poner en función del índice de carga, que es lo más práctico, ¿no? Entonces hemos dicho que la tensión en términos del secundario es igual al voltaje 2 nominal por 1 menos la caída de tensión C, ¿no? Que podemos calcular. Y a su vez el índice de carga, vamos a repetir nuevamente, está en función de las cocientes 2 real sobre la cociente 2 nominal, que son las cocientes en el lado secundario, ya muy aproximado, casi igual a la cociente en el primario sobre la cociente 1 en el primario nominal, que también se aproxima con mucha precisión, que va a ser igual a S2, que es la potencia aparente de la carga real, sobre la potencia aparente del nominal del transformador. Entonces, esta ecuación del índice de carga hay que tenerlo muy en cuenta para resolver circuitos transformadores. Entonces, de aquí vamos a despejar el valor de I sub 2 real, porque es lo que queremos calcular. I sub 2 real va a ser igual al índice de carga por la cociente 2 nominal, ¿no? Estamos despejando de esta ecuación. Y vamos a reemplazar en la ecuación de rendimiento. En la ecuación de rendimiento decimos B sub 2C, que es el voltaje real, que podemos calcular mediante esta expresión, que lo reemplazamos por la cociente I2, pero la cociente I2 podemos calcular por este valor, ¿no? Entonces reemplazamos C por I2N y el factor de potencia. Y en el denominador reemplazamos la misma ecuación. Aquí por favor falta actualizar esta ecuación. Tenemos que reemplazar por la misma, más el índice al cuadrado por las pérdidas en el cobre, más las pérdidas en el hierro. De donde finalmente, esta yo lo voy a actualizar, por favor. Este no está sin considerar las pérdidas. Vamos a volver atrás. De donde vamos a simplificar y vamos a poner en función de los datos que conocemos. El voltaje 2N nominal por la cociente 2 nominal
es la potencia aparente nominal del transformador, ¿no? Entonces estamos poniendo en función de la potencia nominal, el índice C colocamos como corresponde, y la caída de tensión porcentual, que va a ser 1 menos epsilon C, por el factor de potencia. Todo este mismo valor dividimos, porque es la potencia de salida, más las pérdidas. Las pérdidas podemos calcular el índice al cuadrado, es lo que hemos hecho en el inciso 2. Las pérdidas totales hemos calculado a través de esta ecuación, ¿no? Índice al cuadrado, más las pérdidas en el cobre, más las pérdidas en el hierro. Todo por el 100%. Entonces, la ecuación que vamos a utilizar para el rendimiento, para un transformador real, sin despreciar las pérdidas que se originan en el transformador, va a ser esta ecuación que está marcada de color. Entonces hay que tomar muy en cuenta, por favor. Esta es la ecuación general. En la anterior clase habíamos descrito el rendimiento, pero ya despreciando lo que es las caídas de tensión, ¿no? Sin tomar en cuenta las caídas de tensión. Pero para cálculos más precisos, esta es la ecuación para calcular el rendimiento en función a la caída de tensión en el transformador. Entonces vamos a aplicar esta ecuación a los datos que tenemos en el ejercicio, para que quede más claro qué es lo que vamos a calcular. Entonces, para carga monofásica, este caso es ya para carga trifásica, aquí también lo vamos a corregir. Me falta esto corregir, no es carga monofásica, es carga trifásica. Para carga trifásica, lo que tenemos que considerar es todo es lo mismo, solo afectar el raíz de 3, ¿no? La potencia activa va a ser raíz de 3 por ese producto, y en el rendimiento lo mismo, afectamos el raíz de 3, porque es una potencia trifásica, y en función al índice de carga y a la potencia nominal, vamos a obtener que el rendimiento del transformador es el mismo que para una ecuación, que para un transformador monofásico, en función del índice de carga y la caída de tensión porcentual. Entonces, a esa conclusión llegamos. Si queremos utilizar la ecuación de rendimiento en función del índice de carga y la caída de tensión porcentual, es la misma ecuación. Ojo, si tenemos datos de voltaje por separado, el voltaje real o la corriente 2 real, entonces debemos calcular la potencia trifásica. Pero lo más práctico para hallar el rendimiento es a través del índice de carga y la potencia nominal. Entonces vamos a calcular ya aplicando la ecuación de rendimiento para un factor de potencia 0,8. Entonces, ¿qué edad vamos a considerar? Pues vamos a calcular primero a plena carga. A plena carga, el índice de carga es igual a 1, ¿no? Es toda la potencia de diseño nominal del transformador se va a conectar en el lado secundario, entonces C va a valer 1. El factor de potencia 0,8, la potencia nominal 100 por 10 al cubo, expresado en voltios amperios, esto lo vamos a corregir. Y la caída de tensión porcentual que hayamos calculado para este valor de 0,8 es de 0,048, ¿no? Esta caída de tensión ya lo hemos calculado en el primer inciso. Reemplazamos entonces, el índice de carga vale 1 menos 0,048 por 100, por 10 al cubo, este al cubo, por favor, se ha desconfigurado, por 10 al cubo, para obtener en voltios amperios, por 0,8, la misma expresión y sumamos las pérdidas, ¿no? Entonces nos va a dar un rendimiento del 94,66%. A media carga, esto es para ya respondiendo al inciso de plena carga. A media carga, por favor, este igual lo vamos a corregir. Al finalizar la clase lo voy a corregir. A media carga, el índice es igual a 0,5, a la mitad de la carga nominal, que es un medio. Entonces C para nosotros vale 0,5 y el resto de los datos se mantienen, pero ya el epsilon o la caída de tensión ya va a ser otro, ¿no? Entonces calculamos, la caída de tensión va a ser igual
al índice de carga, que es 0,5, por la caída de tensión en la resistencia del transformador. Hemos calculado 0,03 por 0,8, que es el factor de potencia, más la caída de tensión en la reactancia del transformador, que vale 0,04, por el seno del ángulo, que es igual a 0,6, ¿no? Que ya sabemos de dónde sale el 0,6. Entonces, todo esto nos va a arrojar un valor de 0,024. Con este dato ya podemos reemplazar en la ecuación de rendimiento, donde nos dice que el rendimiento es igual al índice de carga C. Entonces, C para nosotros vale 0,5. Reemplazamos 1 menos la caída de tensión porcentual, que vale 0,024, 1 menos 0,024, por la potencia nominal. De igual forma, esto es 10 al cubo, por 0,8, sobre 0,5, todo el mismo valor, más las pérdidas, ¿no? Las pérdidas hay que tomar en cuenta el factor al cuadrado, el índice de carga al cuadrado, por las pérdidas en el cobre, que es de 3.000 más 1.300 las pérdidas en el hierro. Entonces, desarrollando esta expresión nos va a dar un rendimiento de 95,01%. Entonces podemos ver que si nosotros conectamos toda la carga del transformador, el rendimiento va a ser menor que si conectaríamos a la mitad de carga del transformador, ¿no? Así, si conectamos a 0,5, vemos que obtenemos un rendimiento mayor. De 94,66 vamos a subir a 95,01% de rendimiento. Entonces, estaríamos respondiendo para la pregunta 3, para un factor de potencia 0,8, el rendimiento tienen estos dos valores, ¿no? A media carga y a plena carga. Ahora, ¿qué sucede si el factor de potencia es igual a 1? Entonces, hacemos un recálculo. Me parece importante que ustedes, como recomendación, estas ecuaciones ya lo tengan grabadas en sus calculadoras o en sus computadoras, de tal forma que cuando resuelvan un circuito, cuando hagamos ya en la práctica, se les facilite, ¿no? Para no cometer errores. Entonces, a plena carga, vamos a hallar el rendimiento cuando el índice de carga es 1. ¿Qué es lo que vamos a variar? C va a valer 1, el factor de potencia va a valer 1, porque es lo que vamos a calcular ahora. La potencia nominal del transformador se mantiene y recalculamos la caída de tensión porcentual, que está en función de la ecuación que ya conocemos. El índice de carga vale 1, estoy poniendo 1 por esta vez. La caída de tensión de la resistencia por el coseno de phi, que es el factor de potencia, que vale 1, para este caso, por 1, más la caída de tensión debido a la inductancia del transformador, que es 0,04 por el seno del ángulo, por el seno de 0 grados, ¿no? El inverso del coseno de 1 es 0. Seno de 0 vale 0. Entonces no va a haber componente en el eje inductivo, ¿no? Solamente debido a la resistencia. Con ese valor reemplazamos en la ecuación de rendimiento y calculamos el nuevo valor, ¿no? Que vamos a obtener de 95,76%. Entonces, para estas consideraciones, el rendimiento del transformador nos arroja un valor de 95,76%. ¿Qué sucede ahora a media carga con el mismo factor de potencia 1? Entonces, lo mismo, vamos a recalcular la caída de tensión en función del índice. El índice para nosotros vale 0,5, que es la mitad de la carga. Reemplazamos 0,5 y reemplazamos o mantenemos los valores de la caída de tensión de la resistencia y de la reactancia. El factor de potencia afectamos, en este caso ya vale 1, y en la parte del eje inductivo va a ser 0, ¿no? Porque el inverso de 0, el seno de 0 es 0, ¿no? Por tanto, la caída de tensión va a ser igual a 0,015. Con ese dato reemplazamos en la ecuación de rendimiento, que es esta la ecuación general, vamos a obtener un resultado de 96%.
Entonces podemos estar viendo ya sacar algunas conclusiones, que si subimos el factor de potencia a la unidad, vamos subiendo también el rendimiento, ¿no? Si comparamos con el anterior resultado, para este mismo factor de carga de 0,5, pero para factor de potencia 0,8, el rendimiento mejoraba respecto a la carga nominal. En este caso estamos mejorando mucho más aún si nuestro factor de potencia es 1, ¿no? Con lo que estaríamos respondiendo para el inciso 3, los rendimientos para un factor de potencia 1, para plena carga y media carga. En el inciso 4, se nos piden calcular, ya hemos visto que el rendimiento varía en función de qué cantidad de carga se conecta y con qué factor de potencia está la carga, ¿no? Esos dos valores son los que definen el rendimiento del transformador. Pero si repasamos la parte teórica, hemos determinado que podemos calcular el rendimiento máximo del transformador utilizando la siguiente expresión. Entonces se produce el rendimiento máximo cuando se cumple esta relación de raíz del cociente de las pérdidas en el hierro sobre las pérdidas en el cobre. Entonces esta expresión no es más que derivar la anterior ecuación de rendimiento respecto al índice de carga, y de ahí despejamos el valor del índice de carga máximo, ¿no? Para que se produzca el rendimiento máximo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero vamos a calcular cuánto es el índice para que ocurra el rendimiento máximo. Entonces reemplazamos las pérdidas en el hierro, tenemos como dato 1300, y las pérdidas en el cobre también tenemos como dato, que vale 3000. Desarrollando esa expresión, nos va a dar un índice de carga máximo de 0.658. ¿Qué quiere decir eso? Al 65.8% de la carga nominal del transformador se va a producir el rendimiento máximo del transformador. Entonces no es que el transformador que esté conectado a un 10%, un 5%, vamos a obtener un rendimiento, ¿no? El rendimiento máximo, ¿no? El rendimiento máximo está en función